Bueno, hermanos, seguimos en la serie sobre el hogar. Estamos estudiando este año el hogar, o al menos hasta este primer semestre, y hoy corresponde hablar acerca de los hijos. Hoy vamos a hablar acerca de los hijos como heredad y misión del Señor. Entonces, los hijos como heredad y misión del Señor. Para estudiar un poco este tema acerca de los hijos en el hogar, vamos a basarnos en el Salmo 127. Lo hemos usado repetidamente para algunas enseñanzas anteriores, pero también instruye algo sobre los hijos. El Salmo 127: si el Señor no construye la casa, en vano de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios no da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que nacen a un hombre joven son como flechas en sus manos de guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Ahí vemos el propósito, el origen y por qué Dios nos ha dado hijos. Es solamente estudiar un poco o analizar un poco lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Entonces, los hijos son la heredad y una misión en el Señor. Son del Señor. Y ahí dice muy claramente en el versículo 3 que los hijos son un regalo del Señor. Y como son un regalo del Señor, ¿cierto? Es Él quien destina y Él es Él quien obra para poder disfrutar ese regalo. Y como primer punto, vamos a entender un poco lo que dice allí en ese versículo 3, los hijos pertenecen al Señor. Como primer punto, es necesario entender como padre que los hijos pertenecen al Señor. Normalmente uno entiende o asume que los hijos son nuestra pertenencia. Pero la Escritura dice que no, que los hijos pertenecen a Dios. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Usted o Dios? ¿Quién da a los hijos? Dios. Y son de Él. Mire, hay muchas personas que se casaron con la esperanza de tener hijos y no tienen hijos. No tienen hijos. La pareja, por algún problema humano, no tienen hijos. Pero detrás de eso, que uno ve humano, está Dios. Y hay personas que se casaron sin tener la perspectiva de tener hijos, o al menos no un número significativo, y tuvieron 10, 14, eso casi no se ve, pero nuestros abuelos, eso era una tribu, eso no eran hijos, eso era una tribu. Cuando ellos se reunían, eran tribus, son 10, 11 hijos y los dos papás, y eso era lo que dice el texto a la larga. Dios está detrás de los hijos, de que Él da a los hijos. Entonces los hijos pertenecen al Señor. Versículo 3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Entonces, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es la función mía con mis hijos? Muy sencillo, el Señor me lo da, eso es lo que dice el texto. Y como todo lo que Dios me ha dado, ¿qué debo hacer yo? Administrarlo de la mejor forma. Los hijos es para yo ejercer una mayordomía que Dios me ha delegado como padre y como madre. Mi función como padre o como madre frente a los hijos que Dios me ha dado es que yo voy a hacer una mayordomía con ellos, un buen administrador.
La pregunta, y siempre volvemos a la palabra, es que tenemos que aprender a administrar a nuestros hijos. No conforme a lo que usted y yo pensamos de cómo debe ser la administración de los hijos, sino una mayordomía conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. ¿Por qué conforme a la Escritura? Porque quien nos dio los hijos, que es Dios, estableció cómo debemos administrarlos en su palabra. Pero a veces, como padre, a mí se me olvida. O más que se me olvida, porque a veces los sé, los textos, no quiero aplicarlos porque pienso que es mejor como yo administro que lo que Dios me dice que debo hacer en su administración de algo que Él me dio, y como todo lo que Dios da, va a pedir cuenta al final. Porque cuando ustedes van a administrar un negocio, el dueño del negocio no se lo dio. Usted tiene que rendirle cuenta al final y sentarse con él a ver cómo fue que resultaron las cosas. Con los hijos será exactamente igual con Dios. Cada hijo que Dios nos ha dado, 1, 2, 3, 4, lo que sean, de cada uno Dios le va a pedir cuenta a cada uno de los padres que estamos acá. Nos va a pedir cuenta de eso. Entonces, nosotros tenemos una mayordomía sobre los hijos. Los hijos son herencia de Jehová, son herencia de Dios, Él es el dueño legal y nosotros somos administradores temporales de esa herencia. Al final del camino, como dice uno por allí, sus hijos, usted no tendrá potestad sobre el futuro de su eternidad. Si sus hijos no son creyentes, quien determinó el futuro de ellos ya ha sido Dios. Y no podemos hacer nada para que vayan al infierno, para que no vayan al infierno, van para el infierno. Y si nuestros hijos se arrepintieron y conocieron del Señor, tampoco podemos hacer nada para retirarlos del cielo. Al final, al cabo, los hijos son del Señor y Él tiene el destino para ellos. Y no podemos hacer nada, absolutamente nada. Cuando estamos en situaciones difíciles con ellos, entendemos eso. Cuando tenemos un hijo en una clínica, a merced de lo que Dios hace con él, porque los médicos están agotados haciendo todo lo que pueden, pero mire, hacemos todo lo que puede, pero ya eso es lo que podemos hacer, hasta ahí llegó el límite de nuestra medicina. Ahí entendemos que los hijos son de Dios. Pero también las situaciones que no son tan complejas. Cuando mi hijo está sano, cuando mi hijo está vigoroso, cuando está corriendo por la casa, yo también tengo que administrarlo bien. No es solamente cuando estemos en situaciones difíciles. Entonces tenemos una responsabilidad sagrada ante Dios de administrar una herencia que Él nos ha dado, que a la larga es una herencia que Él también nos otorgó a nosotros como creyentes, con temor y temblor, sabiendo que daremos cuenta de eso que Él nos ha dado a administrar. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores, ¿cierto? Normalmente hay otra traducción que tengo acá, dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Y uno mira ese texto y dirá, no, eso es para los pastores. Eso no tiene nada que ver con mi casa ni con los hijos. Pues no es necesariamente mirarlo así, porque el primer pastor de su casa es usted, papá. Soy yo. Los papás, los hombres casados aquí, somos los pastores de nuestra casa. Somos los pastores de nuestra casa. No soy yo. Yo puedo ejercer una función de la iglesia, pero quien pastorea su casa es cada esposo que está aquí, es el que debe rendirle cuentas a Dios sobre cómo pastoreó a sus hijos y cómo pastoreó a su esposo. Yo rendiré cuenta de cómo pastoreé la iglesia. Eso es otra cosa. Pero usted es el pastor de su casa y sus hijos están bajo su pastorado. Y ese pastorado debe reflejar su relación con Dios.
Entonces, si yo quiero ser un buen pastorado en mi casa, yo tengo que tener una buena relación con Dios para poder hacer la tarea, que es cuidar a quienes, a los que Dios me ha dado en mi hogar, a mi esposa y a mis hijos. Porque tenemos que rendir cuentas. Eso es lo que dice el texto. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que los papás nos quejamos, claro. Si usted comienza a hablar con cada uno de los maridos que estamos acá, tenemos 1000 razones para quejarnos de los hijos y 1000 razones para quejarnos de la esposa. Lo contradictorio para eso es que Dios dice que esa queja se produce por lo primero, porque no hay obediencia. La queja se produce porque no hay obediencia. Cuando usted, los hijos, no le obedecen, cuando usted, la esposa, no le obedece, obvio que se va a quejar. Pero ahí vuelve y entra la palabra. ¿Por qué mis hijos y mi esposa no me obedecen? Porque yo no pastoreé bien mi hogar y enseñé a ellos a través de la Escritura a ser obedientes. Y eso suena duro para mí, y yo sé que está sonando duro mucho para algunos papás que están allá abajo, pero yo no puedo torcer la Escritura. La obediencia de mis hijos y la obediencia de mi mujer es delegada al pastorado que yo tengo en mi casa. Eso no quiere decir que es una vida de obediencia, y no está diciendo que es toda una vida de obediencia. Claro que hay altos y bajos. Y cada vez que mis hijos intentan desobedecer, porque lo hacen, yo tengo que comenzar a tesar un poco la clavija conforme a la Escritura, para que yo ande en alegría y no quejándome. Entonces es un texto que, aunque está referido a los líderes, si uno lo toma desde el punto de vista del liderazgo espiritual en la casa, es una responsabilidad que tenemos nosotros como esposos de administrar bien a nuestros hijos y nuestra herencia que Dios nos ha dado. Esta administración debe ser una entrega total. Debe ser una entrega total a Dios, a Cristo, a su palabra. Repito, no podemos administrar bien a nuestros hijos si no lo hacemos conforme a la palabra. Esa es la buena administración que plantea la Escritura. Y debe ser una entrega total. Yo no sé si ustedes recuerdan el episodio de Ana y Samuel. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, Ana no podía tener hijos, Dios le concede tener hijos, y se lo entregó ¿a quién? A Dios. Cuando le nace un hijo a uno, rara vez, y lo digo por mí mismo, rara vez uno dice, Dios, te entrego este hijo. No estoy diciendo literal que usted va y lo va a meter a una iglesia, lo va a meter a un templo. No, no, no. Tu vida, la vida de mi hijo te la entrego a ti. Rara vez, siendo creyentes, nos acordamos, rara vez, de que Dios es quien nos dio ese hijo y es a Él a quien debemos entregárselo. Inmediatamente Dios nos da un hijo, debemos entregárselo a Él. ¿Y por qué? Porque Él lo dio y porque Él tendrá mejor cuidado que mi persona. El problema es que nosotros creemos que podemos hacer mejor juicio y mejor aplicación de la crianza que Dios mismo. Repito, nosotros somos administradores. Eso es lo que dice el Salmo y eso es lo que dice el texto. En 1 Samuel 1:28 dice, ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Se lo entregó completamente al Señor. Si no lo ha hecho, no es tarde, hermano. Entréguele todas las noches, todos los días, sus hijos al Señor. Cuando se levante y usted no sabe, de pronto algunos ya están casados, están lejos de usted, entrégueselo al Señor. Y si se levanta en su casa y está ahí al lado de usted, entrégueselo al Señor ese día. Entreguémosle nuestros hijos al Señor.
Él obra y Él hará lo mejor para nosotros. En nuestras oraciones, en vez de pedir que nuestros hijos sean exitosos, que sean excelentes abogados, excelentes ingenieros, yo creo que debemos pedir más para que sean útiles al Señor. Debemos tener en cuenta que ese es el principio fundamental por el cual Dios nos dio hijos. Dios no nos dio hijos para que sean excelentes para el mundo. Dios nos entregó unos hijos para que los administremos, para que sean reverentes a Él. Él tendrá que decidir, pero yo tengo que cumplir mi función. Al final, al cabo, yo sé que Él tendrá que decidir si se arrepiente y llega a los pies de Jesucristo. Pero mientras yo esté administrándolo, yo tengo que edificarlo en esa tarea. Tengo que promover esa tarea, que sea útil para la iglesia. Y duele decirlo, que en muchos hogares cristianos tenemos hijos exitosos para el mundo, pero aquí no están. Y duele decirlo que son excelentes abogados, médicos, ingenieros, carpinteros, lo que sea, allá afuera, pero aquí no están. Y duele decirlo que aunque sean excelentes allá afuera y no estén sirviendo el reino de nuestro Señor Jesucristo, van para el infierno. Y duele decirlo que nosotros tenemos una corresponsabilidad en eso, hermano. No se puede negar. No se puede negar que nosotros como padres tenemos una corresponsabilidad. Aunque al final, vuelvo y repito, es Dios soberano, pero yo no le puedo dejar la responsabilidad de condenación solo a Dios, teniendo una delegación de edificación para mí. Él decide. Él tiene potestad, pero Él a mí me delegó, según la Escritura, unas cosas que yo debo hacer en la crianza de mi hijo. Y yo debo cumplir, no puedo fallarle a Dios en eso, aunque al final Él decida. Pero sí, procuramos tener hijos más exitosos en el mundo que en el reino. Si su hijo no está en los caminos del Señor, su deber diario, todos los días es llamarlo, saludarlo si no vive con usted, pero decirle, mira el camino del verdadero evangelio que te llevará al reino. Su deber es evangelizarlo hasta el día que usted se muera, porque para eso Dios se lo dio. No podemos desmayar en eso. Y si están todavía con nosotros, pues aún más tenemos la responsabilidad diaria de instruirlo conforme a la Escritura. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál es el mayor gozo de Juan? Yo creo que no es mayor gozo, yo no lo he pasado, tengo mis hijos pequeños, pero los que tienen hijos creyentes acá, yo no creo que tengan mayor gozo. Yo no creo que no es mayor gozo para Manuel y Melissa ver a Don Noah aquí. No importa si allá afuera no es doctor, no es médico, no es ingeniero, no importa. No hay mayor gozo que tener a Pipe ahí al lado. Ese debe ser el mayor gozo de Mario. No importa si él es el mejor astronauta, el mejor ingeniero. Eso no importa para Dios. De eso se va a llenar el infierno. Eso no va a ser necesario en la Nueva Jerusalén. No importa, el mayor gozo para uno como padre es que nuestros hijos estén allá en las moradas celestiales con nosotros como hermanos de la fe. Ese es nuestro mayor gozo. Que nuestros hijos andan en la verdad. Ese es su disfrute. Lo demás es lo demás. Pero a veces, vuelvo y repito, en muchos hogares cristianos, criamos hijos para el mundo más que para Dios. La crianza que le damos es más destinada al mundo que para Dios. Y eso violenta la mayordomía que Dios nos ha entregado. Y ese es el primer punto. Los hijos pertenecen al Señor y nosotros somos mayordomos.
Como segundo punto, tenemos los padres son formadores, no propietarios. Los padres somos formadores, no propietarios. Los hijos no nos pertenecen. Duele ver cómo madres hoy en día están enterrando hijos cada vez más jóvenes. No puede, usted no puede retener la vida de su hijo. Cuando Dios determina. Usted no puede hacer absolutamente nada. Dios nos ha delegado que para nuestros hijos nosotros somos formadores. El propietario es Él. En el mismo salmo que estamos estudiando, Salmo 127, versículo 4, dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Yo le pregunto, ¿la flecha por sí sola va donde quiere? No. ¿Quién dirige la flecha? El tirador, el arquero. Eso somos nosotros, los padres. Nosotros le damos dirección a la flecha, le damos sentido a la flecha, aunque la flecha no es de nosotros. La flecha es del Señor, pero yo le doy sentido, yo le doy dirección, o no puedo hacerlo. Yo puedo ser tan mal tirador que a pesar de que tengo la flecha y tengo la dirección que debo darle, yo puedo estar errando el blanco con esas flechas. Y es posible que yo esté errando el blanco en la crianza de mis hijos. Entonces los padres somos formadores. Le damos dirección. Dios nos delegó eso, de darle dirección a nuestros hijos. Y esa es una responsabilidad que no podemos anular. Los hijos son saetas, flechas, instrumentos para Dios y nosotros le damos la dirección. Entonces hay una intencionalidad de nosotros en la crianza como padres. La formación no va a ocurrir por ósmosis. No es que ya Dios me dio hijo y que él se críe como quiera. No. Mire, de una u otra forma, lo que es su hijo ahorita es lo que usted le ha permitido ser. Lo que son mis hijos ahorita, y tengo 3 aquí, de una u otra forma me evalúan lo que yo he sido en esa formación con ellos. Me evalúan. Y lo mismo usted. Sus hijos lo evalúan. Porque usted lo ha ido formando. Usted ha sido el que le ha dado forma. Que hace lo que quiere porque usted le ha permitido hacer lo que quiere. Que hace lo que no quiere porque usted le ha enseñado a hacer lo que no se debe hacer. Que respeta. Que respeta. Y a veces nos ponen a parir, a sufrir. Entonces, es obvio que hay altos y bajos, pero yo tengo que dar la corrección. Los hijos míos, en estos días me decía Andrea, y está sucediendo casi que ahorita, decía, el problema es que tú estás allá predicando y a veces los hijos tuyos no están prestando atención. Y yo dije, claro, es normal, porque ellos son impíos. Dios no le va a llamar la atención, así sea el papá el predicador. Es que uno no ha entendido eso. Son impíos. Y puede ser papá el predicador, el sumo sacerdote. Eso no tiene nada que ver. Yo tengo que darle palabra. Por eso le digo a veces, no me lo saques del culto, no me importa. Que aguanten. Porque algo tiene que hacer la palabra. Yo no creo, así la diga yo, la diga otro. ¿Entiende? Yo soy responsable de la formación de mis hijos. Y muchas conductas que ellos tienen es porque yo he sido permisivo. ¿Cómo le digo yo a ustedes que no? ¿Y cómo me dice usted a mí que no? Si eso es lo que dice la Escritura. No, yo soy formador, pero como no me sujeto a la Escritura, entonces he formado un hijo al modelo que yo quiero y no al modelo que Dios necesita. Y no al modelo que Él me ha mandado. Entonces, la crianza sí tiene una intencionalidad. Eso no va a ocurrir por ósmosis. Debe haber disciplina, debe haber modelaje en la crianza de nuestros hijos. Debe haber disciplina y debe haber modelaje. Es una tarea diaria.
que es agotadora obviamente, pero Dios nos capacita para ello. Debe haber corrección. Debemos corregir nuestros hijos. Este mundo que uno ve cada vez más, si yo me desenvuelvo en el mundo pedagógico, cómo se ha eliminado la corrección a los hijos, a tal punto que ya hoy es un delito corregir al hijo. Pero eso en el mundo está bien, pero el problema es en la iglesia. ¿Cómo en la iglesia hay padres cristianos que no están corrigiendo a sus hijos? Hay que corregir a los hijos. De pronto no al nivel de quebrarle un brazo, no al nivel de partirle la cabeza, que quizás a veces muchos de nuestros abuelos lo hacían. No nos mató, pero nos puso a caminar derechito. Pero hoy en día nos da pereza, nos da negligencia coger un fajón y a veces pegar los 2 fajonazos que son necesarios. No hay cosa que fomente más el amor hacia un padre que la disciplina. Y ayer lo aprendíamos. No le dé miedo. Ahora, no estoy hablando de pegar, estoy hablando de pedagogía. ¿Se acuerdan que ahorita estaba enseñando en hebreo? Es, primero, venga acá, hable con él. Mijo, esto está mal. Al niñito explique en su idioma, esto está mal. Y hágale disciplina formativa. Pero no le tiende la mano de hacer la correctiva. El fallo de muchas veces en la iglesia es que sí hacemos la formativa, pero a veces no queremos llegar a la correctiva. A veces es necesario sacar el fajón, toca. O lavar el totomo en mi época. O el cable de la grabadora. Mamá tenía uno bien grande. ¿Ya? El cable de la grabadora. Ese cable servía para 2 cosas, para escuchar la agua taporía en la casa y para darnos fuerte a nosotros. No servía para más nada. ¿Entiende? Es necesario. Hay que aplicar corrección con amor. Sí, yo no creo que nadie que disciplina a un hijo sufre, el papá sufre. Pero hay que hacerlo. En Proverbios 26:6 dice, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recados por mano de un necio. Perdón, 22:6. ¿Lo tienen por allí? Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa palabra instruye, la misma palabra disciplina. Pedagogía. A los hijos hay que hacerle pedagogía. Sí, hay que hacerle pedagogía. Ahora, ahí no dice que el hijo va a ser salvo. Ojo. Pero sí dice que el hijo tendrá un mejor camino. Tendrá una mejor conducta. Tendrá un mejor desenvolvimiento en la sociedad. No lo van a estar llamando del colegio porque anda haciendo maldades. No lo van a llamar que lo saque de la cárcel. No lo van a llamar de que causó un robo. Eso es lo que está diciendo el texto allí. La salvación es potestativa de Dios. Entonces, yo hago la primera labor, instruir a mi hijo. La segunda es del Señor. ¿Sabe por qué la segunda es del Señor? Porque el Señor, aunque sea impío, le va a recordar lo que mi papá decía, lo que mi mamá me decía. Nosotros hemos sido impíos. Los que tienen hijos impíos, usted no ve, no ha hablado con él. A pesar de que él es impío, de vez en cuando dice, verdad mamá, verdad papá, tú me lo decías. Estoy metido en este problema, pero tú me lo decías. No se les olvida. Usted hizo bien su labor, no fracasó. Porque la segunda parte de que él sirvió o no sirvió a la sociedad, ya eso es consecuencia de sus decisiones. Pero yo tengo que hacer la primera. El problema es cuando se falla en la primera, imagínense cómo resultará la segunda. Entonces, aunque no es una regla
de fidelidad y de que de una vez mi hijo se va a portar bien porque yo lo instruí en el Señor, no es una regla contundente, minimiza las consecuencias de mi hijo y el impacto en la sociedad y lo de la aflicción que eso me puede causar a mí. Minimiza. Y vuelvo y repito, muchos de ustedes tienen hijos impíos, pero no están escuchando malas noticias de ellos, si ustedes lo instruyeron en la buena conducta. Hay un testimonio que a mí me impactó mucho cuando llegué a Génesis. Cuando llegué a Génesis, una de las primeras misiones que me encomendaron cuando yo comencé a predicar y a salir fue ir a Turbaco. Ir a Turbaco, eso fue una de las primeras células que nos encomendaron viajar. Y no porque estén aquí, pero me impactaba mucho la señora Miguela, los hijos acá. Me impactaba mucho ella sentada en su kiosco. Y como algunos, incluso siendo grandes, a veces no querían bajar al segundo piso y los hacía bajar a las hijas. Pila que vamos a empezar el culto. Y yo decía, esta señora a los hijos grandes los manda como si fueran unos peladitos. ¿Entiendes? No desmayó ni un minuto de su vida en seguir instruyendo a sus hijos después de ser grande. Porque yo les repito, eso no ahí dice ¿cuándo se acabó? Eso no se acaba. Eso no se acaba. Porque esa es otra. Pero Jesús, pero dice el niño, depende cómo lo mires. Porque la palabra niño en la escritura no se refiere solamente a chiquitico, sino a aquel que no ha crecido en la palabra. Entonces, si yo veo que mi hijo es de 20 años, pero todavía no tiene cosas sólidas en el Señor, sigue siendo un niño. Y yo tengo que seguir instruyéndolo. No, eso es que ya eres grande y ya hace lo que quiera. No, señor. Usted es su papá, usted puede seguir instruyéndolo. ¿Hay límites? Sí. De pronto, si está casado, ya no se meta más allá, pero igual, llámelo, es su hijo. Instrúyalo. Porque sigue siendo niño en algunas áreas. Y es necesario que usted lo instruya. Entonces, la disciplina, la corrección en amor es necesario para nuestros hijos. Entonces, evaluemos hacia dónde estamos apuntando la flecha. Recuerde, la flecha son los hijos y usted es el tirador, usted es el que le da dirección. Miremos hacia dónde estamos apuntando la flecha. Si es hacia Dios, su palabra y cómo nos instruye, o si es hacia otro lado. Porque eso va a determinar el futuro y la crianza de nuestros hijos, que son un regalo de Dios. Y por tercer punto y último, tenemos los hijos son influencia futura. Los hijos son influencia futura. Salmo 127:5. Salmo 127:5 dice: qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. La aljaba era el recipiente de cuero donde se metían las flechas. Las flechas simbolizan a los hijos. Entonces dice, qué feliz es el hombre que tiene muchos hijos. Muchos hijos. Hay lugares cristianos que dicen, voy a tener uno y ya. Ya, ese hace por 10. No importa, ese hace por 10. Llena la aljaba. Una de las cosas que tuve miedo de casarme fue que mi esposa se aprendió este texto. Y le preguntaba aquí, ¿cuánto? 12. Y yo decía, 12. Uno comienza a meterle números y economía a eso. Parió de 2 primeros, ya bajó. Y el tercero tuvimos que hacerle cesárea porque no aguantaba mucho. Pero mire, uno se casa para tener hijos. Tienen que tener hijos. ¿Cuántos? Yo no me voy a meter ni en el extremo de los testigos de Jehová, que son todos los que salgan, pero tampoco voy a limitarme en la maldad del hombre. Dios tiene potestad sobre su hogar, Dios va a definir cuántos hijos va a tener. Pero debe tener hijos. Ahí dice, tiene su aljaba llena de ellos.
cabían más o menos entre 12 a 24 fechas, dependía del aljaba. Habían guerreros muy fuertes. Ahora, está más de uno preocupado, no se preocupe José, no se preocupe lo que tiene un solo hijo. O sea, me están diciendo que tenga 12. No. No tiene que ser 12. ¿Ya? Pero puede ser más de uno. ¿Por qué? Porque son los hijos de los creyentes los que van a influenciar de una u otra forma la iglesia y el mundo. Mire, si los hijos de los creyentes son los que en los trabajos se identifican y sobresalen por encima de otros. Dios nos dio hijos para impactar a la sociedad, impactar a la iglesia. Y le va a dar hijos, no hay que tener temor si hay más de uno. Porque Él quiere eso y Él desea eso. Y dice que es felicidad para el hombre, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Qué feliz es el hombre que tiene muchos hijos. Uno dice, en serio, yo no sé, pero sí, aquí hay muchos que crecieron en familias numerosas, 10, 8 hermanos, 12, 14. Y aunque el hombre le tocaba trabajar duro y a la mamá también en el hogar, familias felices. Hoy en día apenas tienen 1 o 2 y las familias, cada uno vive en su cuarto aparte. Hay hermanos que ni se saludan y hay papás que ni ven a los hijos en el día. Y uno dice, ¿en serio? Sí. Y no estoy hablando del mundo, hablo dentro de la iglesia. Hay hijos de nosotros que se meten en un cuarto y no quieren saber nada de uno durante el día. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tu hijo está en tu casa contigo y no va a verte cada 5 minutos, no se asoma en el cuarto, no está molestándote, no está abrazándote? ¿Ya? ¿Cómo así? O sea, ven acá, ¿cómo estás haciendo la tarea ya? Porque hay un problema ahí. Porque dice que feliz es el hombre, o sea, en la casa hay felicidad cuando los hijos, y hay varios hijos en ese entorno del hogar. Y mire lo que dice después, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores. Ese texto, esa parte a mí sí me gustaba. Mire, cuando usted necesita un apoyo, y lo que dice el texto allí, tener hijos es una ventaja. Tener muchos hijos es una ventaja. ¿Por qué? Porque ellos van a ser de apoyo en la familia. Cuando una familia tiene varios hijos y el papá necesita apoyo, ahí están los hijos. Hay de que atreva, mire, hay culturas, y quizá ustedes crecieron, y yo crecí en una cultura, donde habían familias respetadas. ¿Y qué le daba el respeto a la familia? Los hijos. O sea, uy, estos son los López. No, son López, para meterse a los López uno tenía que pensarle. No, los Araújo, no, los Martínez, no. El respeto que daban los hijos. La certeza y la seguridad que daban los hijos. ¿Ya? Entonces, en esa medida, nosotros tener varios hijos, y yo eso sí lo pensaba, yo decía, tener buenos hijos, garantiza eso. Garantiza que uno está como más seguro, más protegido. Sí, al principio la crianza es difícil. Yo no estoy diciendo que no y no anula eso. Pero cuando ellos están grandes y uno llama y él va y lo ayuda a hacer una tarea en la casa, lo ayuda en el propio negocio que usted tenga o está ahí cerca con usted, eso es gratificante, eso es feliz. Cuando usted tiene que hacer un trabajo y está rodeado de sus hijos, no tiene que buscar trabajadores. Y es ventajoso porque es hasta gratis. No tiene que pagar. No, mentira. Sí hay que pagar a los hijos. ¿Ya? Sale más caro, dicen acá. No. Es gratificante cuando los hijos le ayudan, cuando los hijos están ahí en las enfermedades, cuando los hijos están en los triunfos, que es una familia numerosa. Familia numerosa, mire, eso trae mucha ventaja. Pero ahora la posmodernidad nos ha vendido algo contrario. Eso es de Satanás, eso es del enemigo.
que no quiere que las cosas de Dios se evidencien y hagan impacto en el mundo. Eso es lo que está, no quiere que los hijos de los creyentes sean influencia. Entonces, si en la iglesia vamos a tener hogares para tener poquitos hijos, ¿dónde cree que vamos a terminar esto? ¿Entiende? ¿Dónde vamos a terminar como iglesia? Nos vamos a volver una iglesia vieja, nosotros nos envejecemos, el único hijo que tuvimos es posible que aquí no quiere estar o hizo su vida en otro lado, quizás alejado de las cosas del Señor, y perdimos nosotros, no Dios, el propósito de Él para darnos hijos y darnos una esposa. Porque en otro lado lo va a hacer. En otro lado, o sea, el propósito de Él no se va a suspender. Pero a mí se me quita el privilegio. A mí se me quitó el privilegio. Y eso tiene muchas consecuencias. Entonces hay que tener varios hijos. Aquí hay madres que han perdido hijos. En nuestra familia perdimos un hermano. Y repito, la vida es de Dios. Imagínense que hubiera sido el único hijo de mi madre. Grave. Y recuerdo algo muy sabio cuando murió mi hermano y la aflicción nos llegó en la casa. Y no podíamos superar eso, sobre todo mi mamá. Y alguien me dijo, mira, la única forma de que no que lo supere, pero sí que pueda salir de eso que está viviendo ahora, es que ustedes, los demás hermanos, comiencen a llenar parte de lo que es él en persona, el vacío de él. Y él era muy parecido a mí, y aquí está mamá que lo puede decir, yo comencé a usar la ropa de él, de mi hermano. Y eso al principio mamá, fue un escándalo al verme con la ropa de él. Pero después cuando me veía con la ropa de él, asimilaba como un descanso de ella. ¿Entiendes? Entonces hay que tener varios hijos. Dios solamente sabe cuál será el destino de ellos, pero eso garantiza un remanente para la influencia futura de Dios y su obra. Cuando Cristo, nuestro Señor, que fue hombre y creció como cualquier niño, ¿cierto? Fue una influencia del hogar de José en la sociedad judía. ¿Y quién educó a nuestro Señor Jesucristo como humano? María y José. Dos personas totalmente redimidas, no, pecadores, pero hicieron la tarea. No es que nosotros ahorita vamos a decir, no, mira Jesús, es que tú no sabes, ese muchacho es difícil, se puede hacer la tarea, pero hay que hacerla conforme al Señor. Y va a haber, vuelvo y repito hermanos, y no se lo dice alguien que no está en eso. Yo tengo mis hijos acá, y hay falencias, pero cada vez que uno se recurre a la Escritura y aplicar la Escritura, de mejor propósito de Dios en la vida de ellos. Salmos 102:18, ¿qué dice? Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo está por nacer, alabará a Jehová. Si hacemos las cosas y la crianza conforme a la Escritura, un hijo bien formado va a impactar las generaciones futuras. Y ese deber está para nosotros como iglesia. Los hijos de nosotros deben impactar de una u otra forma a la sociedad. Eso es lo que estamos mandados en el Señor. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser embajadores de Cristo en los colegios, en las universidades, preparándolos para defender la fe con mansedumbre. La pregunta es, ¿se distinguen nuestros hijos? Porque aquí pueden ser una cosa, pero yo digo afuera. Están llamando del colegio cada ratico porque el hijo vive cacheteando, mordiendo, pegando, insultando.
Su hijo de cada tico lo viven echando del trabajo porque anda robando, porque hizo cosas mal hechas en los trabajos. Es posible que no. Eso quiere decir que usted ha hecho la cosa bien frente al Señor. Habrán consecuencias que Él hará, pero usted ha hecho las cosas bien, no se aflija. Pero cada vez podemos hacerlo mejor. En 1 Pedro 3:15 dice: si no santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces debemos santificar a nuestros hijos en el Señor para que ellos hagan defensa del Evangelio. Y vuelvo y repito, sigue siendo una incógnita por qué nuestros hijos no están en la iglesia. Y yo sé, repito, no quiero delegarle su responsabilidad a usted ni a mí, porque es posible que me ocurra con los míos. Pero mi tarea diaria, los que estamos aquí, que somos padres y somos creyentes, es siempre recordarle a nuestros hijos el camino en el Señor. Diaria, no importa si está casado, no importa si vive con nosotros y no quiere venir a la iglesia, diario recordarle eso. Diario entregárselos al Señor. Cuando hay culto de oración, cuando hay cosas por qué orar, rara vez escucho aquí a los papás decir: quiero que oremos porque nuestros hijos sean entregados al Señor. Oramos más por el negocio, por el trabajo, por muchas cosas, pero nuestros hijos, que son la herencia que Dios nos ha dado para la mayordomía, solamente oramos ya cuando tenemos las consecuencias encima. Orar a Dios porque nos dé sabiduría, porque yo sé que algunos aquí tienen situaciones difíciles con sus hijos que yo no he pasado. Orarle a Dios para que los hijos crezcan en obediencia, porque definitivamente, a pesar de que he hecho lo mejor, siguen en su rebeldía. Siempre recurrir a Dios para hacer la obra con los hijos, no mi propia voluntad, no mi propio querer, porque ahí fallamos. Yo he escuchado dentro de la iglesia hermanos que dicen: no, lo que pasa es que él no puede vivir lo que yo viví. ¿Y qué fue lo que usted vivió que él no puede vivir? ¿Y qué fue, como dice la hermana Melissa, cuáles fueron las consecuencias de eso que usted vivió hoy en día, que lo han formado, que lo hicieron quien es hoy? ¿Por qué su hijo no lo puede vivir? ¿Por qué si él me hace pataleta yo tengo que darle porque él se puso guapo, cuando en mi casa, aunque yo me pusiera guapo, me daba 3 fajonazos, aparte de guapo, y no me daba nada? ¿Y qué pasó? Yo no crecí con codicia y usted tampoco. Entonces, si uno hace... ¿Qué pasó cuando el hijo hay que disciplinarlo porque hizo algo que no? ¿Y qué pasó cuando hay que alabarlo también? Cuando está en los caminos del Señor. Los hijos que están acá, los que estoy viendo acá, que ya son adultos, que confirman el Señor, Pipe, de pronto Donovan, ¡qué dichoso! Siéntanse contentos, Melissa, Manuel, Mari, de que tienen a sus hijos acá con ustedes. No hay mayor dicha que eso. No hay mayor dicha. Pudieran estar en otros lugares haciendo otras cosas. No hay mayor dicha que eso. No importa si no son exitosos para el mundo, si son regenerados para Dios. Esa es la meta cristiana de unos padres que Dios le ha dado hijos, para ser buenos administradores y buenos formadores de los hijos. La meta suya, la meta mía con Avi, Jesús Andrés y Jacobo, es que ellos sepan que hay un Dios a quien debe temer y que yo debo formarlos hacia Él. Esa es mi meta, independientemente de lo que el mundo me diga que debo orientarlos o diseñarlos para Él. De nada me sirve que sean unos hijos buenos para el mundo e inútiles para Dios. De nada sirve. Y tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que cambiar el modelo. Lo demás es añadidura. No hay mayor gozo que ver que mis hijos andan en la verdad. ¿Cierto?
Por último, hermano, la paternidad es un campo misionero cercano. No busquemos dejarles a nuestros hijos una cuenta bancaria, unos bienes materiales. Luchemos por dejarles un legado de fidelidad inquebrantable en el Señor Jesucristo. Busquemos que nuestros hijos nos recuerden como ese papá que aunque tuvo fallas, y esa mamá, aunque tuvo fallas, perseveraron siempre en el Señor. Yo veía a un papá que perseveró siempre en el Señor. Yo veía a mi mamá que perseveró siempre en el Señor. Eso es lo que yo tengo que buscar. Y el día que me muera, seguirán recordando y será mi modelo de vida perseverar en el Señor. Porque eso es lo que yo tengo que dejarle a mis hijos. No necesariamente tiene que ser una herencia material. Esto quería compartir con ustedes en cuanto a los hijos como herencia de Dios y nosotros como mayordomos y transformadores de esa herencia.